Días con ustedes jóvenes, no tengo el honor de conocerlos, quizás después de esta motivación, porque quiero más conversar con ustedes que exponer, los voy a conocer personalmente, ¿no? Pero entonces voy a empezar con esta motivación, esta charla motivadora, que va a ser como un pretexto para conversar. ¿Les parece? Muy buenas noches. Sí, perfecto, nos parece genial. Perfecto, entonces empiezo. Bueno, voy a hacer un diagnóstico del problema que estamos viviendo ahora. Eh, para entender lo que estamos pasando ahora, hay que entender cómo hemos llegado aquí y fundamentalmente qué ha ido pasando desde los 90. Creo que es el punto donde ha empezado esto y es el ciclo que está terminando. Pero no podemos entender en los 90 sin entender un poco antes un proceso que voy a hacer de manera apretada desde fines del siglo XIX. Bueno, ustedes verán que en el PPT pongo a Juan Velasco Alvarado con Tupac Amaru atrás, y lo pongo no porque sea velasquista o etnocacerista. Yo tengo una militancia, pero en este momento yo soy sobre todo un académico con ustedes, una persona que tiene la experiencia y quiere transmitir su experiencia para que alguien mayor y más veterano que ustedes les diga cómo fue el camino y les aclare y les ayude a encontrar el vuestro propio hacia el futuro. Pongo a Juan Velasco Alvarado porque creo que Juan Velasco Alvarado, ¿no?, le da un antes y un después a nuestra historia, ¿no? Pero también lo pongo porque las fuerzas que ahora están usurpando el poder, están queriendo destruir de nuevo todo lo avanzado en la lucha contra la corrupción y los avances ciudadanos, son la gente que ha quedado viva después de Velasco. O sea, prácticamente Velasco no ha terminado la obra, ¿no? Hay gente que todavía vive y tiene estos taras de feudales y de señores aristócratas, monárquicos, ¿no? Eh, pero disfrazados con otra capa. Entonces, por eso quiero hacer primero un recuento de la historia del Perú en breves minutos, para no aburrirlos, para entender a dónde hemos llegado, ver cuál es el problema fundamental y obviamente a partir de ese problema fundamental, estratégico, estructural, comenzar a ver qué cosa tenemos que hacer como jóvenes. Eh, Lo que yo, mi análisis fundamental, parto de la idea de que lo que estamos viendo hoy en el Perú es una especie de permanencia de un feudalismo. Eh, la plata llega sola y todo para mí, nada para el resto. Este es mi feudo, yo hago lo que quiera en este país, a mí nadie me toca. A mí me corresponde el poder, te saco porque eres un cholo de provincias y yo soy de la capital. Todo eso que ahora estamos viendo con este grupo que se llama Coordinadora Republicana, que es el grupo de señores mayores que se creen blancos y puros, ¿no es cierto? Ah, igual era en Urubamba, en el siglo XIX, que fueron a pelear contra los indios de Bolivia. Por eso se llama Benemérita Ciudad. Hay que también saber eso, ¿no? Entonces, estos chicos, estos señores que se creen supremacistas, ¿no es cierto?, están demostrando que en el mundo del siglo XIX, el del siglo XXI, se parece mucho al siglo XIX. Aristócratas disfrazados de modernos, con mentalidad aristocrática, ¿ah?, con mentalidad feudal, que han vuelto. Entonces, lo que yo creo y el análisis que estoy haciendo, y quisiera que me sigan con mucha atención, es que hay una permanencia de los aristócratas, de los feudales, hoy en el Perú, en el mundo y en el Perú. Nada más recuerden hace poco las elecciones en Estados Unidos, donde los republicanos sacaron sus neonazis que hacían saludos al estilo Hitler, sí, Heil, ¿no es cierto?, y decían que los blancos siguen siendo superiores, ¿no?
o los movimientos en Alemania, neonazis, o los nacionalismos de Putin de Rusia, o el nacionalismo de China, vale decir, el nacionalismo, que no es lo mismo que amor a la patria, una cosa es amor a la nación y otra cosa es nacionalismo. Nacionalismo es cuando ya es exagerado, ¿no? Entonces, ahí tú ves a los de la Coordinadora Republicana del Perú, que están moviéndose, que han sido los que han tomado el poder y están en el gabinete, ¿ya? Y a los Antauro Humala, que también son nacionalistas, y hay que tener mucho cuidado, que son fascistas. Entonces, quiero analizar esto, cómo es que viene, cómo es que llegamos a esto, al Perú, para que ustedes tengan mejores herramientas y sepan dónde están pisando y hacia dónde van a dirigir su actividad ciudadana. Esto no es un movimiento partidario lo que estamos haciendo acá. Esta es una clase académica, como historiador que soy, que les voy a dar para que ustedes tengan herramientas a fin de ubicarse en la realidad. Si yo pregunto a ustedes, ¿cuáles serían los 4 elementos fundamentales que hay que lograr para salir de este atolladero? Y no, qué nos va a salvar de todo este atolladero? En términos generales, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué fenómenos están fallando? Y con toda mi experiencia académica, científica y de militancia también y de labor ciudadana, yo diría que son estos 4, ¿no? Está fallando la participación ciudadana de calidad y permanente y extendida, ¿no? Generalmente quienes deciden el voto son mucha gente, la mayoría de ellas, que no tiene formación académica, que no tiene una idoneidad de formación por la educación mala que tenemos, por la situación económica que tiene, y que es gente muy vulnerable a que tú pues le impresiones, gente con una baja autoestima, ¿no? Personas que generalmente han perdido su autoestima y sobreviven en un país que terriblemente todavía tiene esa gente, ¿no? Y no los juzgamos porque son producto de la situación del sistema, ¿no? La otra cosa que está fallando y en la que vamos a analizar históricamente es el contrapeso de poderes, ¿no? El contrapeso de poderes es la solución que el mundo vino buscando desde el siglo IX, enfrentándose al feudalismo con la Liga Hanseática, luego en los burgos el siglo XII, el siglo XVI con las reformas y la racionalidad de Lutero, el siglo XVII con la Revolución Científica, el siglo XVIII con la Revolución Ilustrada, ¿no? Entonces, el contrapeso de poderes, o sea, el hacer que nadie tenga mucho poder, como ahora está ocurriendo, que el ejecutivo tiene el ejecutivo, tiene el legislativo, ahora quiere tener el judicial, ¿no? Esta mañana le ha dicho, vamos a poner un tribunal constitucional a nuestra medida, un poco más van a cambiar fiscales, ¿no? Eso es lo que estamos luchando, o sea, no se trata de Vizcarra ni de Merino, el asunto es que este es el mecanismo por el cual debe funcionar una democracia. Participación ciudadana de calidad y permanente, contrapeso de poderes, que ninguno debe abusar del otro, tiene que haber institucionalidad, esto quiere decir que ya no son las personas lo que importa, sino las reglas de juego claras, ¿no es cierto? Donde se prevea las cosas, eso se llama institucionalidad, ¿no? Que yo, digamos, sepa que va a entrar un presidente y ese presidente se va a quedar hasta el último día, a no ser que haga algo grave, ¿no? Totalmente, y probado, ¿no? Y no votarlo, tener 3 presidentes cada 4 años, ¿no? Y lo que falta, ¿no? La decencia, ¿no? Que es una mercadería cara hoy, después del cinismo, que vamos a ver cómo en la historia se ha ido perdiendo. Entonces, lo que voy a hacer esta noche con ustedes es, en torno a estos 4 problemas fundamentales, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, voy a hacer un análisis de cómo el mundo ha ido, cómo esto se ha ido deteriorando, cómo se ha ido consolidando en algún momento y después deteriorando, y cómo hemos llegado a esto, ¿no? Y la solución obviamente sería restaurar estos 4 principios fundamentales, eh,
sea cual fuere el partido que ustedes escojan, sea cual fuere, derecha, izquierda, centro, no me importa, pero esto sería una agenda común que todos los ciudadanos, y no solo en el Perú, sino que este es un problema mundial, debemos lograr, ¿no? Entonces empiezo con este esquemita, que es un esquema que nos traza el siglo XIX, ¿no? Para entender el siglo XIX hay que entender cómo es que la revolución burguesa ilustrada, cuando hablo de revolución burguesa, estoy hablando de una revolución emancipadora, una revolución de innovación, de libertad, ¿no? La palabra burguesa ahora se ha distorsionado, ¿no? Burgués se dice al rico, al abusivo, no. Burgués en realidad yo estoy hablando contra el feudalismo, ¿no? Los burgueses vienen a ser revolucionarios frente a los feudales, ¿no? Entonces la revolución burguesa aborta el siglo XIX. El siglo XIX aborta porque pues la revolución ilustrada, sobre todo en su última fase, la revolución ilustrada tiene 9 siglos, pero en su última fase, que es la revolución francesa, se radicaliza, genera anticuerpos porque Robespierre comienza a matar muchos, o sea, prácticamente se vuelve una revolución terrorista y al volverse una revolución terrorista hace que los grandes poderes feudales renazcan disfrazados de revolución industrial. Y ellos crean lo que se llaman los estados-nación. ¿Qué son los estados-nación? Son colonias, que en realidad son las colonias modernizadas, que van a crear un grupo cerrado, ¿no es cierto?, de países, y estos países, para que no haya revolución, porque la revolución es lo que les quita el sueño, van a dar a la gente migajas, ¿no? A cambio de eso los van a tranquilizar, pero también estos Estado-nación van a invadir el mundo, ¿no es cierto? Y van a formar como colonias. Al cerrarse los Estados-nación, los gobiernos les van a decir que son de raza superior, ¿vale? Es decir, se genera en el siglo XIX lo que se llama el Estado-nación y los nacionalismos. ¿Qué es el nacionalismo? Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, ¿no? En la coordinadora republicana que ha dado el golpe de Estado. El nacionalismo es la excesiva valoración de los rasgos de una nación, pero fundamentalmente en el siglo XIX se exagera la parte racial. Y ahora sabemos que las razas no existen, que el género humano es uno solo. Pero eso ocasiona que más tarde, ¿no es cierto?, tengamos el nazismo y las guerras por ideologías y el nazismo que con el pretexto de deshacerse de los judíos y bolcheviques, ¿no?, instaura la Segunda Guerra Mundial que va a decidir el mundo. Pero mientras eso pasa, ¿qué ocurre en el Perú? En el Perú habíamos vivido en armonía los llamados indígenas nativos con los españoles desde 1570 hasta 1740. ¿Por qué? Porque estos llamados nativos, indígenas, originarios, habían hecho un pacto con los españoles para derrocar a los incas, que eran abusivos y estaban extendiéndose. Pero en 1740, justamente a raíz de las reformas, a las revoluciones burguesas, ¿no es cierto?, en España, a falta de sucesión, cae la Casa de Gobierno de España y en su reemplazo entran unos Borbones totalmente excluyentes que se aprovechan de la revolución industrial y, como he dicho en antes, ¿no es cierto?, disfrazados de revolución industrial, estos grandes monarcas vuelven a tomar el poder y cometen abusos. En realidad el abuso en el Perú no ha sido de los españoles, sino de los Borbones desde 1740. Antes de los Borbones, caciques, curacas y españoles vivían tranquilos, es más, se casaban entre ellos y casi ya no se podía decir cuáles eran curacas y cuáles no, ¿no? La sociedad estaba bastante combinada y había una democracia muy extendida, ¿no? Entonces todo se malogra, ¿no? Como dice la novela, cuando se jodió el Perú,
Se jodió el Perú del siglo XVIII. Entonces, a partir de ese entonces, se produce en el Perú también una guerra entre criollos, que eran el 10% o menos, contra el resto del Perú. Y mucho más porque a partir de 1740, ¿no? Producto de esa infamia, ¿no? Se producen rebeliones, 180 rebeliones, y una de las rebeliones es la de Tupac Amaru, la última rebelión, entonces, contra las reformas borbónicas, que así se llamaban esas medidas, ¿no? Pero en esas rebeliones ocurre que al principio todos estaban juntos, unidos, criollos, porque así se dividía la sociedad, no es que yo los califique así, eran peninsulares, criollos, mestizos, castas, indios, así se denominaban. Estaban unidos frente al enemigo común, y el enemigo común era las reformas borbónicas. Pero siempre pues malogra todo los radicales, ¿no? Los senderistas, ¿no? En nuestro caso, los antauros, en nuestro caso. Entonces los radicales, ¿no es cierto?, comienzan a matar criollos, a asesinar criollos rendidos, cuando debían ser sus propios aliados. Los criollos eran aliados, los enemigos eran en realidad las castas españolas, ni siquiera los españoles, porque los españoles originarios habían sido desplazados y también maltratados por los Borbones, una nueva casta que había tomado el poder. Entonces, como siempre ocurre, pues en vez de unirnos, nos desunimos y se rompe la alianza, y de un lado están los criollos y de otro lado están, ¿no? Los llamados indios, a quienes hay que masacrarlos. Pero como no se puede masacrarlos, ¿no es cierto?, porque ellos hablan de libertad, eso, ¿no? Entonces lo que hacen es, se vienen desde Argentina y desde Venezuela al Perú a destruir y aplastar a los llamados, a la llamada Mancha India, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Con el pretexto de que dice que van a liberar al Perú de la colonia, se viene San Martín y Bolívar a masacrar indígenas. Y lo primero que hacen es quitarles sus tierras. En 1825, los criollos, cuando toman el poder después de San Martín, que desembarca en Pisco, el 24, Bolívar, que Junín y Ayacucho, ¿no es cierto?, 6 y 9 de diciembre, ¿no? Después de eso, eh, les quitan las tierras, o sea, prácticamente les rompen el espinazo a los indígenas porque la bronca seguía. Entonces, antes que los indígenas se rebelaran contra los criollos vienen de Argentina y Caracas, y con el cuento de que nos van a liberar, en realidad aplastan a los indígenas, así llamados, ¿no? Entonces, así surge el Perú, ¿no? Luego hemos visto que eso ocasiona, vamos a pagar caro. ¿Cómo pagamos caro? Primero, los urbambinos se juntan con los pitucos de Lima, con los chilenos, ¿ah? Los urbambinos de esa época, no de ahora, ¿no? Se juntan con los pitucos limeños, con los pitucos del norte, con los blanquitos de Chile, y y les muestran a los chilenos 40 años antes que la guerra llamada con Chile, el camino para vencerlos a los indios bolivianos, ¿no? Por eso es que a Urubamba le llaman benemérita ciudad, porque fue la ciudad más racista y que destrozó a todo lo mejor de la Confederación Peruano-Boliviana, que era un proyecto de país propio que íbamos a tener, teniendo un lugar estratégico en el sur, ¿no? Y fue cuando realmente se hundió Cusco, que antes tenía prosperidad. Entonces, así surge nuestra república. Nuestra república en realidad no surge contra los reyes, no surge para imponer la república, el contrapeso de poderes, la soberanía del voto, los derechos individuales. No, 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 no. Aquí no hay ni república siquiera, ¿no? Lo que impone Bolívar y San Martín es un remedio de república. En realidad es una colonia, pero con ropa distinta, ¿no? Continúa la colonia. Entonces, pruebas al canto es que 2 años después que Bolívar toma el poder, toda la Sierra Sur desde Iquicha se levanta contra el Estado y muchos de ellos dicen, estuvimos mejor con los Austrias, que eran los
españoles anteriores que con estos señoritos que son Borbones, más creídos y peores, ¿no? Bueno, la guerra con Chile nos da una patada fuerte, ¿no es cierto? Nos patea, casi se pierde el Perú y recién nos damos cuenta que esa guerra la perdimos porque estuvimos desunidos, ¿no? Parte de los campesinos apoyaba a Chile porque quería recuperar su tierra aprovechando a los chilenos. Otra parte de los gamonales defendía a Chile porque decía que los indios me van a matar, un chileno defiéndeme, o sea, nos peleamos entre nosotros, ¿no? O sea, esa guerra fue la segunda guerra con Chile. La primera guerra con Chile, como les dije, fue 40 años antes, con apoyo de los urbambinos que apoyaron a los chilenos a destrozar la Confederación Peruano-Boliviana. Lo que hicieron los chilenos cuando vinieron la segunda vez, nada más, pues entonces recordaron por dónde habían recorrido, por dónde vinieron y entraron como a su casa al Perú. Eso hace una reflexión en grandes hombres, ¿no? Como González Prada, Basadre, ¿no es cierto? Porras Barrenechea, ¿no? Y se genera toda una corriente para unificar al Perú entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, ¿no? Y Cusco va a ser un sitio importante. Cusco va a ser un lugar importante donde van a buscar sus raíces, ¿no? Como es una etapa del nacionalismo donde todos están buscando la nacionalidad, el origen de la raza, el país originario, entonces es una época en que todos los países están buscando sus pueblos de orígenes, ¿no? Los ingleses están buscando el de Stonehenge, ¿no? Ahí debe ser el sitio donde hemos originado. Los franceses están buscando en la dinastía carolingia, ¿no? Los japoneses están buscando en los daimyo y en los samuráis, ¿no? Los alemanes en los germanos, en los arios, los italianos. Entonces comienzan a surgir nacionalismos y en el Perú, pues, se busca Cusco como para hacer un proyecto, ¿no? Y es así que a Cusco llegan allá de la Torre, llega este gringo Alberto Yese, ¿no? Justo en el gobierno de un pro norteamericano. No nos olvidemos que Norteamérica ya está comenzando a expandirse y por eso que allá de la Torre escribe el antiimperialismo y el APRA. Mariátegui escribe sus 7 ensayos diciendo que el imperialismo norteamericano es importante, moderno, pero también es rapaz, hay que tener cuidado, ¿no? Es cuando un gobierno pro-norteamericano está en el Perú, ¿no? El gobierno de Leguía, que tiene 2 periodos, 1908, 1912, 1919, 1930, ¿no? Entonces Cusco se comienza a convertir en un sitio de experimento nacionalista, donde vamos a sacar el espíritu de la nación, ¿no es cierto? Y ahí está Luis de Valcárcel, un gran intelectual moqueguano, ¿no? Ahí está Hiram Bingham, que viene a descubrir, entre comillas, Machu Picchu, y este gringo que viene y que lo trae a Bingham, que va a reformar la universidad, y la universidad en ese entonces, pues ya aquí está una foto de la universidad, no era pues lo que es ahora la universidad, ¿no? Un centro de estudios, no, antes la universidad era un centro del poder, donde estaban los señoritos, y se regentaba la cátedra. ¿Qué significaba regentaba? No es como ahora que te contratan, no, antes era como un título nobiliario ser catedrático, eras dueño de la cátedra y tu hijo heredaba la cátedra, ¿no? Y se enseñaba el trivium, ¿no? Gramática, oratoria, teología, ¿no? Entonces se hace una reforma universitaria, pero a la vez que es una reforma universitaria, es una reforma política. En realidad se está cambiando todo. Por primera vez se enseña economía, matemáticas, ciencias, ¿no? Y ahí está, pues, allá de la Torre, ¿no? Estos grandes hombres que forman los partidos de masa, ¿no? Que se oponen a este Perú aristocrático, ¿no? Allá de la Torre, mediante José Carlos Mariátegui, perdón, mediante Luis Eduardo Valcárcel, ¿no? En realidad, José Carlos Mariátegui muere muy joven, ¿no? Muere a los 30 y tantos años, nada más jovencito, de una enfermedad, y en su corta vida produce mucho, pero quien le da los datos para un socialismo mágico que él decía, no era el socialismo que pensaba pues Lenin, Stalin, o la lucha armada, la dictadura del proletariado, no, 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 no.
Mariátegui tenía otra escuela, tenía la escuela de Antonio Gramsci, un italiano que decía que el socialismo no es pues, lucha armada, el socialismo más bien va a ser una especie de cultura, ¿no es cierto? Entonces, y quien le da toda la cultura es Luis Evalcárcel a partir de la escuela cusqueña, el cusqueñismo, ¿no? Y ella de la Torre igual vino a Cusco y vive en Cusco en 1907 a 1917, perdón, 18, estudia en la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Si ustedes quieren ver más sobre eso, tengo un video en YouTube donde pueden ver la vida de ella de la Torre en Cusco, en fin, y bueno, más tarde les voy a dar material y todo eso, ¿no? Entonces, aquí se forma una especie de unidad nacional, ¿no? Después de la guerra con Chile, pues logramos formar un proyecto nacional, los partidos de masas. En 1924 se funda el APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, que es un movimiento, y el 31 el partido aprista, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Y en el APRA están Mariátegui, Vallejo y mucha gente como un movimiento contra el imperialismo. Esta es una foto en Cusco en 1920, justo en esas actividades que estoy mencionando, se reúnen los grandes pensadores del Cusco en Texecocha y se llama el Congreso de la Federación Universitaria del Perú, que se lleva a cabo en Cusco, y en Cusco pues se forma un programa político para que todo el Perú ya no vuelva a tener la desgracia con la guerra con Chile, nos unamos, y se adopta como parte de la política el incanismo, ¿no? Entonces decía que, ¿qué había pasado en el siglo XIX? Me olvidaba decirles, ¿no? Que los pitucos criollos habían dicho que los incas tienen su descendencia en nosotros, los criollos, porque los indios, que son una raza degenerada, no pueden ser los descendientes de los incas, ¿no? Así que estos indios que son degenerados, cochinos, así los llamaban, ¿no? Si ustedes ven los trabajos de tesis sobre los indios, así que como así los llamaban, ¿no? Porque yo no creo que haya razas, eso de llamar indios es racismo, y hay que sacarse de la boca eso, yo soy indio. Un momentito, al decir yo soy indio, ya estás afirmando que hay razas y estás ya excluyéndote, ¿no? Entonces, esta gente rompe con eso y dice, no, ahora los incas, nosotros todos somos descendientes de los incas, y el tema de los incas comienza a tener mucha fuerza, y por eso pues incluso Incahuasi va a escribir Amauta, ¿no? Mariátegui se va a llamar Amauta, Aya de la Torre va a firmar como Pachacute, y donde vive Aya de la Torre se llama Incahuasi. Entonces, todo este mito de los incas, la cultura cusqueña, va a estar fuerte en la formación de los partidos políticos, ¿no? Y otra cosa que hay que ver que es importante, ¿no? Ahora hay mucho izquierdista, ¿no? Que habla de Lenin, que habla de Stalin, ¿no? Pero se olvidan que Mariátegui se, 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 se separó, deslindó con estos grandes revolucionarios del Cominter. No nos olvidemos que la única revolución socialista que había en ese entonces, estoy hablando de los años 20, 30, era la revolución rusa de 1917. Ya la revolución china es el año 49, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Entonces Mariátegui había deslindado, dice, no, ustedes dicen que el comunismo va a ser con lucha armada, va a ser con dictadura del proletariado, lucha de clases. No, así no es, señores. El socialismo en el Perú tiene que ser mágico, va a ser cultural y pacífico, ¿no? Entonces, eso no se olviden de Mariátegui, ¿no? Cuando les digan que Mariátegui hablaba de la lucha armada o por el sendero luminoso de José Carlos Mariátegui, eso es un engaño total. Es gente que no conoce y fácilmente nos podrían engañar. Bueno, por ese entonces, el siglo XIX, pues, es un siglo, como hemos dicho, donde está dominando la aristocracia, está dominando los feudales, es un siglo de oprobio, es un siglo contra las revoluciones que han ido avanzando 9 siglos, y entonces, pues, ante la crisis que ocurre en el siglo XIX, las crisis económicas, porque ya las colonias habían depredado todo, ya no había que depredar, entonces comienzan a pelear entre colonias, entre colonialismos. Y entonces, inevitablemente, la pelea
y la escasez de productos para saquear provoca crisis económicas en la población, más pobreza, y se desarrolla el comunismo, ¿no? El comunismo se desarrolla en los países donde generalmente hay mucho, donde abundan más los siervos, donde hay cantidad de siervos, donde los siervos que quedan del feudalismo son más abundantes. Y en ese sitio donde son abundantes los siervos, las clases aristocráticas, monárquicas, feudales y burguesas son débiles. De frente triunfan los siervos, ¿no? Tanto en China como en Rusia, vamos a ver eso, ¿no? En los países donde hay cantidad de feudales que siguen dominando, ¿no es cierto?, que se han atrasado, que no han tenido revolución burguesa, o sea, democracia, república, ¿no es cierto?, son los países que van a acoger el fascismo. Por ejemplo, Italia, atrasado, que tiene muchos feudales, señores de la tierra, gamonales y astataitas, ¿no? Alemania, que tiene señores, varones, todos tienen grados, varones, condes, ¿no? Entonces, todavía quedan esos en Prusia. España, Francisco Franco, por ejemplo, que va a ser fascista. Japón, que va a tener clases todavía feudales, ¿ya? Entonces, la democracia no funciona en muchos países, excepto Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y el mundo se ve envuelto entre comunistas que quieren liberarse de la opresión de la revolución industrial feudal y los fascistas que atacan a los comunistas para no perder sus privilegios. Entonces el mundo se divide en dos, ¿no? Comunistas versus fascistas. Bueno, esto lleva a la guerra. Ya saben ustedes que la Segunda Guerra se produce entre los demócratas, ¿no es cierto?, aliados de los comunistas, ¿no? Y los comunistas están coqueteando también con los fascistas, ¿no es cierto? No se olviden que Ribbentrop, Molotov hicieron un pacto Alemania nazi con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, comunistas hacen un pacto, pues después lo rompen y después se vuelven a juntar cuando masacran los dos juntos a Polonia, ¿no es cierto? Entonces, esto pues ocasiona la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial ya sabemos que los nazis son derrotados, los comunistas sobreviven y el capitalismo sale victorioso. Pero no es así, esto parecería de maravilla, pero no es así. Justo antes de terminar la guerra, poquito antes, ¿no es cierto?, los grandes líderes del mundo, Churchill, Roosevelt, Stalin, ¿no? Churchill de Inglaterra, Roosevelt de Estados Unidos, Stalin porque no está Francia fue ocupada por los nazis, ¿no es cierto? Y se quedó sin gobierno en 1940, ¿ya? Y la Unión Soviética se reparte en el mundo, y ahí empieza todo. Acá pongan atención, he hecho toda esta introducción para que ustedes se den cuenta dónde empieza toda esta crisis de la corrupción y de la prepotencia, ¿ya? ¿Qué ocurre? Norteamérica impone el dólar, dice, no, todo de acá en adelante lo que se va a comprar es en dólar. Como los países de Europa habían estado en peligro por la guerra, todo su oro se lo llevan a Estados Unidos, pero Estados Unidos no lo tiene así nomás, sino Estados Unidos le pone condiciones. La Unión Soviética dice, yo quiero ocupar Europa del Este, porque cualquier rato me pueden invadir y la única manera de defenderme que tengo es que tenga ocupado Europa del Este, ¿ya? Ahí ya comienza toda la mafia. Entonces, es cuando empieza toda la mafia. ¿Me están siguiendo, por favor? Quisiera saber si están ahí, o los estoy aburriendo. No, sí, todo bien. Sí, Perfecto. Entonces continúo. perfecto. Ya, de repente están durmiendo así. Bueno, entonces, si hay preguntas, por favor, en medio de la charla, con mucho gusto, ¿ah? Si hay una parte que no están pudiendo entender, con mucho gusto, por favor, me cortan y me dicen, esta parte repítame. Si no, lo dejamos también para el final. Bueno, entonces yo creo que la mafia, toda esta economía negra que estamos viviendo, se origina justo en esta parte, ¿no? En realidad, nosotros debimos derrocar tanto al fascismo totalitario de Hitler como al totalitarismo comunista. Debimos derrotarlos, los demócratas, ¿no? Pero Hitler cometió un error, ¿no?
De alguna manera Stalin y Hitler querían atacar al resto del mundo libre y democrático, pero Hitler parece que en algún momento de su vida, y era loco, ¿no? Era un loco, era un genio, pero loco, ¿no? Era un loco. Eh, calculó mal, ¿no? No había derrotado a Inglaterra, ¿no? Los ingleses habían puesto, y esta película linda, vean Las horas más oscuras, ¿no? De Churchill, y se atreve a atacar Rusia, ¿no? Pero es una estupidez, y ataca a Rusia solo por un pensamiento fanático, que Rusia era el centro de los judíos y los bolcheviques, ¿no? En vez de que aproveche todo el recurso que tenía Rusia para atacar a Occidente, ¿no es cierto? Y los rusos también estaban esperando eso, porque los rusos habían sido atacados por mucho tiempo por Occidente. Occidente los había atacado mucho a Rusia. No se olviden que la guerra después del 1917 contra su revolución fue terrible. La guerra contra los blancos, así lo llaman. Entonces, Hitler comete el grave error de atacar Rusia, pero todavía más tonto, ¿no? Cuando iba a atacar Moscú y iba ya a terminar la guerra, se le ocurre ir hacia el sur, hacia Stalingrado, que no tenía ninguna importancia militar, es tonto. Ahí pierde hombres y después lo masacran en Stalingrado, y luego de Stalingrado él debía esperar un poco y ataca de nuevo en Kursk, y en Kursk lo terminan de destrozar, ¿no? Y es cuando Hitler comienza a retroceder y los comunistas se fortalecen, ¿no? Y entonces ese fue el error de Hitler, el error de los occidentales también, que han debido, digamos, eh, entonces ahí es donde el hecho de que los comunistas sobrevivan, totalitarios, porque mataron gente de hambre, mataron a miles de opositores, ¿no? Como los nazis, ¿no? Digamos que provoca la crisis mundial. Luego el mundo se divide en dos, ¿no es cierto? El este comunista y el oeste capitalista, y ya comienzan los totalitarismos. Entonces, ya es una guerra en la cual todos los valores democráticos de justicia por lo que habíamos luchado, tanto occidentales como comunistas, no se olviden que ambos violaron más de 7 millones de mujeres en la toma de Alemania, cometieron abusos y crímenes de guerra. Entonces, no, entonces ahora ya la historia nos muestra esto, ¿no? Entonces, ahí empezó el mundo su desastre, ¿no? ¿A qué voy? Y ya para avanzar rápido y estar terminando. Que en la Guerra Fría, porque lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial es Guerra Fría, ¿no? Prácticamente el cinismo político se dispara. Occidente se vuelve fascista en muchos aspectos, disimulado. O sea, la democracia occidental no logra. Y el comunismo se vuelve más asesino, ¿no? Entonces ahí empieza todo, ¿no? El legado que tenemos ahora de este mundo tan terrible es este, ¿no? ¿Dónde empieza? Ustedes saben que cuando se toma Berlín, cuando se toma Alemania, ¿no? Los rusos toman por el este, Koniev y Kutuzov y Khrushchev, eh, y por el oeste, General Patton con Eisenhower. Berlín se divide en 4 sectores, ¿no? Un sector soviético, un sector norteamericano, un sector inglés, otro francés. Pero en Berlín mismo, los rusos comienzan con una patanería. Como la gente va más hacia el lado demócrata, porque la gente siempre tiende a donde hay más libertad, donde más te desarrolles, los rusos cierran la frontera y hace que mucha gente se esté muriendo de hambre. Entonces los norteamericanos, a partir de los aviones, comienzan a repartir alimentos a los de Moscú, a los de Berlín oeste, ¿no? Y ahí empieza la guerra, ¿no? Entonces ahí ya se ve las imposiciones totalitarias, ¿no? Y lo peor de todo es que Norteamérica mete su dólar, como ya había dicho que el dólar va a tener fuerza en el mundo, la única moneda que va, ¿no? Ese era un acuerdo
cuando estaban por derrotar a Hitler, ¿no? Y ya después la cuestión con los japoneses era cuestión de tiempo, ¿no? En Midway perdieron 4 portaaviones, el Chiuchi Nagumo, el Kaga, el Iryu, el Soryu, ¿no? Y entonces, esos 4 portaaviones ya habían decidido la derrota de Japón, ¿no? Y era cuestión de tiempo nomás y con 2 bombas atómicas ya resolvieron todo. Entonces el asunto es que ya ahí en Alemania empieza todo, ¿no? Meten el marco, crean una moneda, ¿no? Contraria y ya imponen su economía y los otros imponen su dictadura. Entonces ahí ya empieza el mundo a tener estas grietas tan terribles, ¿no? Otra de las prepotencias que se cometen en el mundo es la guerra de Corea, ¿no? A MacArthur, el general, se le había dicho, oye, no cruces para nada, ni se te ocurra cruzar el río Yalu hacia China. Pero este hombre prepotente, acá van a ver el mapa, prepotente, ¿no? Se mete a China y los provoca a los chinos y los chinos lo arrastran hasta el paralelo 23, 36, ¿no es cierto? Y es así que tenemos 2 Coreas, ¿no? Por una tontería de MacArthur, ¿no? Entonces, ya aquí vamos viendo, miren, cómo la política, fíjense, o sea, a raíz de todos estos acontecimientos mundiales, yo quiero que ustedes vayan entendiendo cómo la política se va desprestigiando. O sea, cómo todos esos movimientos revolucionarios, ¿ah? Humanísticos, ¿no? Por la democracia, por la justicia social y todo eso, ya se van degenerando. Y esto va a influenciar a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo les narro estos acontecimientos de la historia para que vean cómo hemos llegado a esta miseria del mundo, ¿no? Donde hay neonazis, un Trump que sigue diciendo que los blancos son superiores, ¿no? Un Antauro Humala que dice que los indios son superiores, racistas, ¿no? Creyendo que nos dividimos en indios y blancos. En realidad nos dividimos en gente que tiene buen corazón y gente que tiene mal corazón, entre gente que es ciudadano y gente que no es ciudadano, entre gente honrada y no. Las otras divisiones son estúpidas, ¿no? Entonces, entonces aquí ya se ve la tontería de Norteamérica, de la democracia occidental, ¿no? Una democracia fanática, ¿no? Ha podido, fácilmente ellos han podido, ¿no es cierto?, unificar Corea, y ahora mira, se han generado un enemigo enorme, ¿no? Y no, pues se metieron y provocaron. Otra de las metidas de pata donde la democracia comienza a desprestigiarse y los partidos políticos comienzan a desprestigiarse es cuando los norteamericanos, en su fanatismo, en su odio visceral a los comunistas, cometen un error en Vietnam. Ho Chi Minh, que era el jefe de Vietnam, el líder espiritual, no solo era un jefe militar, era un líder espiritual, no era ni siquiera solo un presidente, era un líder espiritual. Ho Chi Minh era algo así como un dios, como un sacerdote, como un gurú. Ho Chi Minh lo único que quería es que liberen a su país, que le den libertad, que ya no esté en manos de China, ni de Tailandia, ni de Rusia, ni de Estados Unidos. Y nosotros vamos a mantener relaciones amistosas, pero no. Pero ahí entra pues los halcones de Norteamérica, ¿no? Los macartistas, los que dicen que hay que destrozar a los comunistas, todos los vietnamitas son comunistas, y los convierten en comunistas, ¿no? Los atacan, los bombardean, les meten el Rolling Thunder, meten cantidades de bomba, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Todo ello, ¿no? Esta es, por ejemplo, una de las 2 fotos más terribles del abuso de Vietnam, ¿no? Esta es una niña que de pronto cae una bomba de napalm y le deja sin ropita, y muchos de sus amiguitos habían muerto, ¿no? Y esta es la imagen de un oficial de Vietnam del Sur norteamericano que lo ejecuta delante de todos a un Vietcong. Vietcong son los que pelean dentro de Vietnam del Sur a favor del Vietnam del Norte, y otros son los del Vietnam del Norte, ¿no? Vean la película Pelotón. Otro de las metidas de pata donde los partidos se vuelven así como lo que vemos ahora, se desprestigian, es Cuba, ¿no? Cuba lo único que quería era su independencia, porque Cuba había sido toda la vida una especie de, disculpen la expresión, un burdel de Norteamérica, ¿no? Ahí iban los mafiosos,
Lansky, Lucky Luciano, hasta Al Capone tenía sus negocios. Ahí iban los norteamericanos a gastar su dinero encima del pueblo cubano, hacían lo que les daba la gana, ¿no? Abusivos, ¿no? Con todo su poder y economía. Entonces, pues los cubanos querían solo eso, ¿no? Pero Norteamérica comenzó a hostigarlos hasta que Fidel Castro, pues, tiene que ir a la Unión Soviética, ¿no? Se ampara en la Unión Soviética, no le quedaba otra cosa, porque tarde o temprano iban a invadir, por los duros norteamericanos, ¿no? Entonces ahí también los partidos se desprestigian. Y bueno, luego la crisis de los misiles, Cuba se vuelve radical, Che Guevara se va a Angola, luego a Bolivia y ahí lo matan. Otra de las cosas que hace cínica, que hace pues infame la política, es lo que pasa en China, ¿no? Mao Zedong, un campesino, un líder que, ¿no? Eh, pero que no tenía ninguna formación en cuanto a industria, ¿no? Que había sacado de China, de un país de campesinos, a un país de pronto, ¿no? A la toma del poder, pues no tenía industria. Y se le ocurre un día que reúnan todos sus fierros y lo fundan y lo vendemos como fierro, como hierro. Cuando ustedes saben que el hierro tiene un proceso, hay que sacar de la mina, hay que hacer todo un proceso industrial que no es fácil. Ni siquiera el Perú lo puede hacer ahora con todo esto, ¿no? Y mata 30 millones de chinos. Y viene Deng Xiaoping, un fanático, un pragmático, perdón, ¿no? Dice, no, no importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones. Ahí empieza un cinismo, ¿no? Es un cinismo. Pues, mira, China es un país el más cínico, ¿no? Tiene una bandera comunista, un partido comunista, pero son ni siquiera capitalistas, ¿no? Son mercantilistas, ¿no? Y encima el COVID lo debemos a ellos, porque es una dictadura que en noviembre del año pasado ya se sabía del COVID, no dijeron nada y dejaron que se difunda, ¿no? Por ello estamos pasando esto, ¿no? Entonces también el cinismo político y toda la crisis política que estamos viviendo ahora se origina pues cuando los comunistas ya pues sacan su careta, ¿no? Y nada de libertad y los pueblos se levantan porque ya eran corruptos, tenían todo el poder y los aplastan a tanquetazo limpio, sobre todo en Hungría, Praga, Checoslovaquia y todo ello, ¿no? Luego, en Estados Unidos, la mafia, Kennedy quería hacer un socialismo capitalista sin comunistas, ¿no? Quería distribuir la riqueza y la mafia pues lo mata, sobre todo los banqueros, porque Kennedy dijo, no, 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 ¿por qué el dinero de Norteamérica, todo el dinero que decide tiene que tener unos privados? Ahora va a ser el Estado. Y ¡pah! Lo mataron, ¿no? Entonces, y además dijo, ¿por qué tenemos que ir a Vietnam? No, no, porque mejor negociemos con Ho Chi Minh. Pero eso, ¿qué significaba? Que todas las grandes mafias de la venta de armas, ¿no? Vean esa película JFK, linda, donde te hace ver, y también el irlandés, una película linda, última, donde se ve todo cómo es que la política y el mundo se vuelve negro, ¿no? Entonces el capitalismo se vuelve depredador, mercantilismo, el comunismo una economía irresponsable, ¿no es cierto? Hay que privatizar todo, no importa, hay que estatizar todo, no importa, mejor dicho, y así las economías van cayendo. No hay que estatizar todo, ni hay que privatizar todo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es una economía equilibrada. Hay cosas que tienen que ser del Estado, por ejemplo, ¿no? Si funcionan bien, bien, pero tiene que haber competencia privada, porque si no hay competencia la gente no hace riqueza. Entonces tenemos que mezclar la economía de defensa de lo social con lo privado y controlar a lo privado, porque si no pasaría lo que está pasando ahora en el Perú. ¿Por, ¿Por qué pasa esto en el Perú? Justo por eso, porque, porque pues se ha ultra privatizado todo, ¿no? Y mira, fíjate cómo todos tienen el poder ellos, meten universidades truchas, sus empresas y todo lo que está pasando.
Entonces tenemos un dilema, ¿no? En América Latina. Ya estamos entrando en América Latina un poco para ver el problema de los partidos. ¿Están ahí todavía? ¿Están aburridos o sigo? Díganme. Genial. ¿Ya? Sí, sí, todo bien. Perfecto. Ya. Los demás, ¿cómo estarán? Pues de seguro están durmiendo. Ya. Perfecto, todo perfecto. Perfecto. Bien, gracias. No, no sé, Sí, pero ¿todo bien? tal vez podría ser una relación de las películas que nos está recomendando. Con mucho por gusto, favor. voy a hacer una relación de películas, les voy a dar un classroom, les voy a dar material, todo eso después de la charla vamos a para tener una permanente cátedra ya abierta con ustedes. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? En la sociedad americana, en el mundo, se plantea el siguiente dilema: o lucha armada o una sociedad liberal, capitalista, con justicia social, ¿no es cierto? Entonces ya vemos que cuando le disparan a Kennedy, y mentira, pues no fue Lee Oswald, a Kennedy le dispararon 5 fusiles, no menos de 5 fusiles, ¿no? Se hicieron como 7 u 8 disparos y con armas de presión no se hace 7 u 8 disparos en menos de 7 segundos. Pucha, tendrías que ser un capo, o sea, armar, los que saben de manejo de armas saben que eso es imposible. Y la bala que le mató a Kennedy no fue de atrás adelante, fue de adelante atrás. En fin, fue una conspiración desde el más alto rango del Estado, ¿no? Se cortaron las líneas telefónicas, los mejores comandos del ejército viajaron a Europa justo ese rato, se cortó la luz, en fin, eso fue un golpe de Estado, ¿no? Bien hecho, como el que ahora lo han hecho, pero burdo este golpe de Estado. Entonces, eh, ¿qué es lo que provoca la crisis de la política y cómo se pudre todo el mundo, ¿no? Entonces, ante la posibilidad de tener una sociedad liberal con justicia social, de capitalismo con justicia social, se anula eso y, bueno, obviamente, pues los pueblos van a decidir por la guerra. Si no tienes el camino y te están oprimiendo, no es que esté justificando, pero no te queda más que la lucha armada. En el Perú hay dos corrientes de, de propuestas, de alternativas, ¿no? Aquí arriba pongo a dos líderes que usaron la lucha política, sociopolítica, fuerte, ¿no? Hugo Blanco, y este se llama Julio César Mesich en Andahuaylas. Ellos decían, no hay necesidad de lucha armada, más bien hay que organizarnos con el pueblo, usamos la democracia y pues logramos nuestros fines. Pero aquí tenemos otro grupo que dice, no, la lucha armada, ¿no? Luis de la Puente Uceda, que murió en Chocoyohuanca, en Amaibamba, en la convención. Javier Heró, que lo balearon en Puerto Maldonado, y Abimael Guzmán. Entonces, claro, triunfa Abimael Guzmán y ahí es cuando la izquierda pierde prestigio, ¿no? Pero eso no debe en ustedes ocasionar ningún tipo de decepción. Entonces, en esta situación de la Guerra Fría, se presentan estas cosas en el Perú. Y de otro lado, el APRA, un partido revolucionario que había luchado, mártires en Chanchán, mártires en el Callao, ¿no es cierto? Apristas que habían pasado su vida en cárcel, ¿no? De pronto negocia con la derecha. No sé qué le pasa allá de la Torre. Y hay un libro bien bonito que les voy a regalar que se llama Usted fue aprista, escrito por uno de los mejores historiadores del Perú, Nelson Manrique, hijo de un aprista, donde narra cómo el APRA ni siquiera cambió hacia el centro. Bueno, en fin, un partido de izquierda puede ir hacia la izquierda democrática, puede virar hacia el centro, pero el APRA se va hacia la derecha. Y toda su gente revolucionaria se comienza a volver en cortesanos y después unos mafiosos, ¿no? Entonces, algo ocurre con la política. Por todas esas cosas que les estoy narrando, la política se convierte pues en un asco, ¿no? Los soviéticos se vuelven ricos, explotan al pueblo, masacran a quienes quieren tener libertad, los norteamericanos, los halcones y los más ambiciosos han tomado el poder, lo han matado a Kennedy, entonces todo se vuelve un asco, ¿no? No hay posibilidades, y el APRA, ¿no es cierto?, abandona a los marineros que se levantan contra el gobierno de Odría, los fusilan y los dejan solitos,
¿no? Entonces el APRA comienza a entrar, y todos los partidos, en una picada, ¿no? De grandes partidos que representaban a las masas, a la ciudadanía, se comienzan a convertir en lo que son ahora, ¿no? Ahí empieza todo. Organizaciones corporativas para delinquir. Ya no viven para la ciudadanía, sino viven para sí mismos, ¿no? Y aquí he puesto la foto de Odría, de Ramiro Prialé, y este libro lindo que se llama Usted fue aprista. Está en la red, pueden bajárselo gratis. Usted fue aprista, donde se denuncia todo lo que fue el APRA, ¿no? Entonces no se hacen las reformas. Lo peor es que en los 60 y los 50 la población está, hay reformas, denme la tierra, siguen habiendo gamonales. Vean esa película, La Revolución y la Tierra. Les voy a regalar, lo he bajado, lo he comprado y lo he puesto en mi drive y les voy a regalar, ya coordinamos todo eso, para que vean los testimonios de cómo todavía en los 70 habían gamonales feudales. Esto es lo que estoy diciendo al principio, que el feudalismo permanece, el feudalismo sigue todavía en los partidos políticos. No hay líderes, sino hay dueños de partidos feudales, caciques, yachtataitas, ¿no es cierto? Panacas, ¿no es cierto? Entonces, vestidos nomás con terno, con ropa moderna, pero siguen siendo las mismas panacas. O sea, no hemos tenido en el Perú una revolución ilustrada, burguesa, como sí Francia, Norteamérica, con todos sus defectos, o Finlandia, ¿no? A eso yo quería ir. O sea, ¿qué nos va a sacar de esta situación? Una revolución ilustrada burguesa que ustedes lo tienen que hacer, ¿no? Nosotros los que nos estamos yendo les dejaremos la posta, ustedes háganlo. Nosotros también hemos hecho nuestra parte. De mi parte yo he peleado, ya un día les contaré mi historia. Otra de las cosas que, esto sí es el colmo, ¿no? Es el colmo, esto sí es ya, y vean, ustedes sigan los videos de Gabriel Bulgakov, ¿no? Que ahorita está narrando, esto sí es lo peor de todo, ¿no? Lo más asqueroso. Más o menos en los 70 ya los países de Europa pues han salido de la guerra, se han repuesto, ¿no es cierto? Y ya comienzan a tener negocios con los países petroleros, ¿no? Y denuncian a Estados Unidos, ya dame mi oro, tú lo tenías ya la guerra ha pasado, ya algunos van recuperando su oro, Norteamérica va despilfarrando, entra en crisis, malas administraciones, y Richard Nixon va donde Arabia Saudita le dice, desde ahora tú vas a vender tu petróleo solo en dólares. Y si no lo vendes en dólares, ya sabes, yo tengo el mejor ejército del mundo y te invado. Así que los pobres árabes tienen que aceptar y la economía que era de patrón oro, ¿no es cierto? En el Bretton Woods, en 1940 a 44, en Yalta y en Potsdam, cuando hacen el acuerdo antes de que termine la guerra, pasa a ser petrodólares. Y ahí es el abuso norteamericano. Entonces, ahí ya se consolida pues la mafia. O sea, la mafia no se origina con Pablo Escobar, con estos ladrones de Odrebrecht o de los de la constructora, porque Vizcarra también está metido en eso, ¿no? No es un santo, ¿no? De alguna manera está metido en eso, ¿no? Entonces, todos estos mafiosos, ahí empiezan, pues, ¿quién es el papá de todos los mafiosos? Estos grandes presidentes y sistemas, ¿no? Ahí viene Velasco, ¿no? Nadie quiere hacer la reforma, entonces Velasco es un militar, un hombre muy pobre de Piura que haya ido de polizonte en un carrito, no tenía que comer, va al ejército para comer. Velasco entra al ejército para comer, no tenía que comer. Y es un hombre que le toca, ¿no es cierto?, al primer gobierno militar, el 62, 8 años antes que él hiciera el golpe de Estado. Aya de la Torre iba a ganar el 62 y le dan un golpe, ¿no? No dejan que Aya de la Torre entre, ¿no? Porque Aya ya estaba ya medio derechón, ¿no? Y muchos militares decían, si entra a la derecha, va a provocar a que se levanten la izquierda, ¿no? Y como es época de revoluciones, de la Guerra Fría, la Revolución Cubana, que amenaza a todo el mundo, entonces los militares, si enfrentamos una revolución, vamos a morir muchos militares en una guerra. Entonces, en vez de que hagamos una guerra contra los guerrilleros, ¿por qué no hacemos nosotros las reformas? Cosa que hacemos las reformas, le damos la tierra a los campesinos, mejoramos la situación social y ya nos evitamos la guerra y de paso nos ganamos al pueblo. Por eso es que los militares, el 62, le dan el poder a Acción Popular. Haz la reforma agraria. Pero Acción Popular tiene un parlamento en contra, como igualito que Vizcarra, ¿no?
apristas. Y aquí pues no nos unimos nunca. Ese es otro de los defectos que hay que ver qué hacemos jóvenes, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Porque tenemos que alguna vez unirnos, pues. Algunas tenemos que dejar nuestras talegas y todos en pro de algo. El unirse significa sacrificar algo. Y no quieren ceder los apristas y no quieren ceder los de Acción Popular, no hacen reformas y hasta que estamos a punto de que estalle una guerra civil, de que una revolución estalle y viene la página 11 y toma el poder Velasco, ¿no? Y hace una reforma agraria muy radical, ¿no? En Huarán hasta ahora hay una foto de Velasco, ¿no? Vean a la hacienda de Huarán en Calca, está ahí, ¿no? Pero esta reforma agraria, si bien es cierto, evita una revolución, evita una ruptura como Colombia, ¿sí? Provoca una crisis económica terrible. No se recupera el Perú, el aeropuerto hasta ahora no se hace, el campesino no tiene la suficiente cohesión para hacer una reforma. En el Perú, en el Cusco, en las regiones, no se forma una burguesía, pues una burguesía regional con liderazgo, se corrompen y fíjense, aquí hemos llegado 4 presidentes regionales del Cusco rateros, ¿no? Ladrones, que se roban la plata, todo, sin posibilidades. Camisea nos pasa por la nariz y ni un sol, ¿no? En el sitio más rico del Perú se han muerto más gente en el COVID por falta de oxígeno, fíjense, donde podíamos hacer 1000 hospitales, 1 millón de hospitales mejores del mundo, toda la plata del canon, sobre canon regalías, se los han embolsillado, 5 alcaldes, 700 funcionarios procesados en Camisea, Echarati, Quepaciato y todos esos sitios, ¿no? Eso es terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una participación ciudadana, no nos organizamos, los partidos políticos comienzan a decaer, pero lo peor de todo no es eso, ¿no? Lo más triste es que la ciudadanía no ha reaccionado, ¿no? O sea, ya estos bribones, disculpen la expresión, ya pues que fallen, ¿no? Pero lo que no nos tenemos que perdonar nosotros es que como ciudadanos no hicimos nada. Bueno, luego se desprestigia el comunismo, se radicaliza la derecha en Sudamérica, se va todo al diablo, ¿no? Allende se corrompe, es un tipo débil, absurdo, provoca que los militares tomen el poder, se desprestigia el socialismo, después también la derecha comete errores, Pinochet roba un montón, así, América Central está llena de guerrillas que asesinan poblaciones civiles, militares que masacran a pobladores indefensos, niños y mujeres, ¿no? Entonces la política se va desprestigiando. Hasta que, como todo está un caos, ¿no es cierto? Hay un hombre que es un chico apuesto de clase media baja, un vago, pero que tiene inteligencia, que mira y dice, no, aquí en este mundo ninguna empresa te va a durar, porque todos están en revolución, todos te expropian, o robas, o te piden coima. Entonces comienza a meterse al contrabando y después se da cuenta que todos nuestros países producen gran cantidad de coca y que en Norteamérica de las pastillas y de la marihuana están pasando a la cocaína. ¡Guau, su diablo! Entonces acopia la coca de todo el Sudamérica, ¿no es cierto?, de Bolivia, de Perú, hacen pasta básica, las autoridades hacen las locas, y pasando la frontera de Ecuador y Colombia, los procesa en el cártel de Medellín a clorhidrato de cocaína y exporta miles de toneladas. Y aparte de eso, toma el poder, mata presidente, mata a un candidato a presidente, mata a jefes de prensa, policías, se lo compra todo y hace su imperio, ¿no? Y todos los políticos que han estado gobernando el América del Sur desde los fines del 60 hasta los 92, 93 en que matan a Escobar, todititos han participado en el tráfico de pasta básica hasta la frontera de Colombia o en la clorhidrato de cocaína, propiamente en la blanca, hacia Norteamérica, ¿no? Es imposible pues que como si nada toneladas y toneladas pasaran y no supieran nada. Entonces se crea lo que se llaman los narcoestados, ¿no? Y en México pues es lo peor, ¿no? Ya pues, más la dictadura que tiene,
más el narcoestado, pues ahora hasta para cultivar paltas tienes que pagar cupos a las mafias, ¿no? Entonces te quedas sin economía, ¿no? Algunos desarrollan la economía del narcotráfico, otros desarrollan la economía informal y otros la economía, y todas esas economías son mafiosas, ¿no? Los pescaditos, ¿no es cierto? Los FREPAP que habían empezado, ¿no?, colonizando la selva, ahora están metidos en tráfico de drogas, están metidos en trata de blancas, están metidos en trata de personas, están metidos en depredación de oro, ¿no es cierto? O sea, fíjate, siempre terminan en eso, ¿no? Empiezan como, como Robin Hood ayudando al pueblo, pero después terminan distorsionando la economía. Y los partidos políticos, pues todos han entrado en la mafia y en eso y así se convierte la política. Per 39. El Cusco está terrible, la reforma agraria ha fracasado, se ha hundido, no tiene producción económica, el Cusco está muerto de hambre y la UNESCO dice hay que mandar un salvavidas al Cusco. Tiene importantes centros lindos, arqueológicos, coloniales, artesanía, bla, 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 bla. Hay que impulsar eso, hay que restaurarlo, hacer los núcleos ejecutores, que las propias comunidades desarrollen turismo, se ganen su platita y de esa manera creamos el COPESCO, Convenio Perú-UNESCO, ¿no? COPESCO. Y va a desarrollar un plan de reactivación con el turismo. Pero con una condición, el turismo de lo que gana, las grandes empresas tienen que tener buenos impuestos y con esos impuestos vamos a generar salud, educación y vamos a generar otro tipo de economías. ¿Y qué ocurre? En vez de que den impuestos, los turismos todos se lo llevan, todo venden a paquetes extranjeros, no queda nada, ¿no? Y ahora fíjense, están, disculpen la expresión, pateando latas y no tienen nada cuando ha venido la pandemia, ¿no? Pero si hubieran hecho un fondo, si hubieran hecho una economía alternativa, diversificada, si hubieran logrado, pero la corrupción, dos o tres empresas nomás tienen las concesiones, Concetur tiene todo, Belmont tiene toda una ruta, no hay distribución, el Estado no existe, nadie controla y toda la mafia también en el turismo. En los 80 van cayendo ya, la Unión Soviética está hasta el perno, la Unión Soviética ya está decayendo, las economías estatistas nunca son buenas, ¿no? Porque al no generar competencia, al no generar riqueza, la gente no se anima a la economía. Y como la gente no se anima en la economía, entonces esa economía va cayendo. Lo que hay que hacer es que la gente compita, pero también tener un fuerte Estado, un Estado bien fuerte, para que la competencia no sea desigual, ¿no? Empiezan a negociar, ¿no es cierto? Es la época en que los 80, ¿no?, las economías estatales van cayendo, la nueva economía de Friedman va imponiéndose, los Chicago Boys, el neoliberalismo, porque ya la economía estatal ha fracasado, pero ya también se van al otro extremo. Viene el gobierno de Belaúnde está plagado de mafiosos, ¿no es cierto? Hacen negociados con barcos, el Mantaro y Pachitea, el BCR sacan plata y se lo hacen todo, pobre Belaúnde a sus espaldas. Él no era un ladrón, ¿no? Pero era un tonto que no controlaba. En el Cusco se da un caso en Acción Popular, ¿no? En ese entonces, un funcionario de la Cor de Cusco alquilaba y vendía las maquinarias de la región a todos sus amigos de la región, ¿no? Y bueno, los capturan y uno de ellos, un testigo que iba a cantar, lo matan y un escándalo en el gobierno de Acción Popular, ¿no? De los 80. Y decían que no, Sendero Luminoso no existe, son abigeos, viene el niño del 33, el falso Paquicia, el 81, el conflicto con Ecuador y todo lo desarma al gobierno, ¿no? Y no deja nada, ningún proyecto de restauración ni de modernización, un gobierno tonto, ¿no? Y ahí viene el gobierno de Friedman, donde meten plata por todo lado. Ahí vienen los ingleses, los norteamericanos y chilenos. ¿No? Meten plata así radicalmente y los partidos políticos no pueden hacer nada frente a esta avalancha. Están corruptos, todos están metidos en el narcotráfico, en el negocio negro y sin partidos nos agarra en los 90
80-90. El primer gobierno de Alan García es terrible, una corrupción increíble, ¿no? Populismo, inflación, mirage, copamiento del Estado. Él ya se nota su enfermedad mental, ¿no es cierto? Es un depresivo, maniático, ¿no? Ego personalista que lo friega todo y después se va a suicidar por ello, ¿no? Dólar MUG, tren eléctrico, ¿no? Entonces, pues cuando cae toda esta economía, surge toda una ideología de cinismo, ¿no? El hombre es el lobo del hombre y el éxito por el éxito, la fuerza por la fuerza, ¿no? Francis Fukuyama escribe un libro que se llama El fin de la historia, donde dice que ya las ideologías no valen, todo es el mercado, ¿no es cierto? Y empieza, pues, ¿no? Una vorágine del liberalismo extremo, ¿no? Neoliberalismo, vendan todo es vendible, todo tiene precio. Cae, ¿no? Primero muere Brezhnev, le sucede Yeltsin, que es un borracho, ¿ah? No puede controlar a los rojos, luego Gorbachev quiere hacer una transición, pero las mafias rojas y las mafias, ya en Rusia ya se habían formado mafias, ¿no? Frente a la economía que no les dejaba desarrollar, mafiosos se habían creado grandes mafias, ¿no? De trata de blancas, de alcohol, de juegos, ¿no? Y Putin ahorita es el jefe de las mafias, ¿no? Rusia ahorita es un país de mafias y el más grande mafioso es Putin, ¿no? Cae todo esto y también China, ¿no? Esto entra en manos de los cínicos, ¿no? Y ahí viene pues Fujimori, que lo mata todo, la inmoralidad, el cinismo, asesinato político, fractura la institucionalidad, remata a precios de chauchilla a empresas poderosas, empresas que ganaban 100, los vende a 10, ¿no? O sea, así, o sea, fue lo peor, nos ha desarmado este hombre, ¿no? Y lo peor, el cinismo, ¿no? Si bien es cierto que ha entrado a la economía en otro rumbo, sí, eso se le agradece, ¿no? Ha tenido algunas ideas importantes, pero en el balance, pues el destrozo que ha hecho es increíble y fíjate, ya ha dejado un populismo en la gente que todavía sigue creyendo en él, ¿no? Y tenemos luego la gran estafa, ¿no? La antioceánica, sigue el cinismo, Odebrecht que comienza a comprar gobiernos para licitaciones, vean el mecanismo, vean esa serie muy bonita de cómo descubren Lavallato, corrupción, ¿no? Los comunistas también se comienzan a corromper, mucha gente recibe plata de Cuba, de China, ¿no? Y en vez de emplearlo en el socialismo, hacen sus ONG, se enriquecen, ¿no? También los izquierdistas, ¿no? Con la cooperación internacional, han hecho tremendos imperios familiares, yo te doy trabajo, hacemos como que un acto humanitario, le llevamos un pañalito y decimos que hemos mejorado la condición de los niños y toda la plata al bolsillo, ¿no? Y ahí viene pues la misma izquierda, ¿no? Entra en la danza, ¿no? Ahí está el Goyo, la Villarán y nuestro querido Acurio y todo ello. Bueno, ya como conclusión, ya debo estar aburriéndolos. ¿Qué es, en resumen, ya para terminar, disculpen la extensión, qué podríamos sacar de todo esto? ¿Dónde está el mal? ¿Cómo podríamos resumir? Que el sentido del bien común ha caído por los suelos, ¿no? Cada uno es sálvase quien pueda, no hay bien común, no hay res pública, no hay institucionalidad, no existe instituciones, no existe. El bien común es una tontería, cada uno muerda lo suyo y sálvese quien pueda, ¿no? Plata como cancha, universidades truchas, licitaciones por acá, los FREPAG saqueando la selva, los antauros fascistas diciendo que hay que fusilar a todos, pero ahí tienen tantos corruptos dentro, ¿no? Sáqueme de la cárcel. Ya. Se relaja la participación ciudadana, ¿no? A raíz de todas esas decepciones que hemos visto, de todas esas miserias de la política, de derecha, izquierda, centro, entonces ya la gente no cree en ello, ¿no? Y no es bueno, no porque esos han fracasado, fracasa la política, y ahora estamos viendo que estamos pagando caro no haber participado en política, ¿no? Pero qué bueno que hoy la juventud esté despierta, ¿no? Ha dado ya el giro.
Otra de las cosas graves que hemos perdido es el contrapeso de poderes, ¿no? Los privados han copado el poder, ellos ponen presidentes, ellos ponen autoridades, ¿no? Todo se negocia, ¿no? Entonces hay que rescatar el contrapeso de poderes, ¿no? Hay que poner en el poder gente que no tenga intereses, ¿no? Y que contrapese, que haya empresas, que haya industria, sí, pero que no abusen. Y la institucionalidad, ya, los hombres no valen, las personas. Tenemos que respetar reglas, normas, leyes e instituciones. Y el cinismo y la inmoralidad, ¿no? Todo está, no, oye, si tú no robas, alguien va a robar, roba nomás, roba pero hace obra, sigue nomás, alguien va a robar, oye, tú eres tonto, y tú piensas en tus hijos, y si no lo vas a hacer tú, alguien lo va a hacer, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Bueno, hasta acá, jóvenes.